Hola, ¿cómo están? Y ahora sí tenemos la parte 2, ¿no? ¿Cómo conseguir un milagro hoy en día, ¿no? Estábamos viendo cómo en Lourdes se dan muchos milagros la semana pasada y ahorita vamos a hacer un pequeño recorrido por la Biblia, como a ver si nos motivamos un poco para ver cómo a Dios nada le es imposible, ¿no? Entonces, si miramos en el Antiguo Testamento, como les decía, miren acá cuántos milagros hay, de todo tipo, ¿no? Vamos a solamente analizar, por ejemplo, este que me encantó, que Dios hace huir a los filisteos, ¿no? Como vemos la imagen, aquí están los filisteos que acababan de robarse el arca de la alianza, que les había llenado de tumores, se había bajado al dios Dagón de ellos, y bueno, lo habían regresado a los israelitas porque los estaba destruyendo, ¿no? Solamente por habérsela robado. Pero aún así, los filisteos tenían un ejército pues de miles y miles y miles de tropas, ¿no? Comparado con el puñadito del ejército israelita y encima con sus armitas mucho menos elaboradas, los otros ni el hierro ni el fierro conocían, entonces definitivamente era una diferencia abismal. Pero ¿qué pasó? Samuel, el profeta Samuel, estaba justo ahí, así que él los motivó a todos para ayunar y rezar y ofrecer un sacrificio, y entonces fue Dios quien entró en batalla. Dios dijo, ok, yo me encargo, ¿no? Salen los filisteos con todos sus caballos, sus carrozas, sus tropas, miles, y veías hasta el fondo y no se acababa de llegar el ejército. Y el puñadito de los israelitas ahí. Pero entonces cuando ellos empiezan a avanzar para atacar a Israel, Dios manda rayos, truenos, y termina cayendo solamente sobre el ejército de los filisteos, ¿no? A los israelitas que están al costado, nada, no les cayó nada. Entonces, los filisteos son derrotados prácticamente y se ven que ya no podían avanzar más y que Dios les mandaba todos sus rayos, así que empiezan a huir, y en esa huida el puñadito de los israelitas llega y los vence, ¿no? O sea, pero era imposible pues que los rayos solo caigan en un campo y al otro ladito no caiga ni uno, ¿no? Entonces, definitivamente fueron vencidos. Luego aquí, bueno, esto es un pequeño collage de mis favoritos, ¿no? Que está, pues sabemos los amigos de Daniel cuando los tiraron al foso al horno de fuego, ¿no? Que no se quemaron y al contrario estaban cantando y conversando ahí con un personaje que decían que era el ángel del Señor, que pues se cree que podía ser o un ángel o el mismo Jesucristo, ¿no? Que ya llegando desde el Antiguo Testamento a hacer su participación en la historia de la salvación. También tenemos aquí al profeta Elías, cuando está resucitando al hijo de la viuda. Tenemos a Naamán, curado de lepra, cuando se va al río Jordán. Aquí a Moisés separando las aguas del Mar Rojo. Al profeta Daniel, cuando lo tiran a él al foso de los leones, ¿no? Que los leones no le hacen nada. Y aquí el profeta Elías, bueno, siendo llevado por una carroza de fuego, ¿no? En vida, así se fue, nunca murió, digamos, ¿no? Y dejándole su manto al profeta Eliseo, que era su sucesor, ¿no? Solo por mencionar algunos. Y luego tenemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Que sí o sí tenemos que hacer un alto para recordar, porque esto ya lo sabemos de memoria, que Jesús tenía, por supuesto, dos naturalezas. Una que era humana y la otra que era divina. Su naturaleza humana lo hacía hombre y lo hacía tener hambre, cansancio, vivir la pasión y la muerte, ¿no? Pero la naturaleza divina, lo hacía ser Dios. O sea, él era Dios, era hijo de Dios. Y por lo tanto, los milagros que él hacía son evidencia de esa divinidad. Ninguna persona en toda la historia de la humanidad ha hecho los milagros que ha hecho Jesús. Ninguna, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia los milagros de Jesús y decimos, ok, ya ha hecho un montón, pero no necesariamente solamente hizo los que están en la Biblia, escritos y detallados. Al contrario, era imposible. San Juan explica que si uno quisiera escribir todo lo que Jesús hizo, no alcanzaría el mundo para que puedan meter tantos libros. Entonces, esto quiere decir más bien que era el resumen de todas las cosas que Jesús hizo, de todos los milagros, y que nos hablan de un poder ilimitado que tenía Jesús, ¿no? De un poder de hacer milagros. Entonces, en los evangelios está el registro de el mayor hacedor de milagros que el mundo haya visto. Jesús también fue objeto de milagros porque
Él desde su encarnación, en su bautismo, en su nacimiento, su transfiguración, la resurrección, la ascensión al cielo, Él también fue objeto de milagros, ¿no? Entonces, tanto fue que Él los hacía como que sucedieron con Él. Aquí está un listado más o menos de los que están nombrados como un aprox de 50, acá tenemos 20 y acá tenemos otros más, ¿no? Que bueno, no podemos analizar uno por uno, pero como siempre yo tengo mis favoritos que vamos a ver ahorita, pero antes de eso sí podemos ver que se pueden clasificar en 4 grupos. El primero son curaciones, el segundo son liberaciones, luego tenemos resurrección de muertos y por último el control sobre la naturaleza, ¿no? Curaciones, como vamos a ver acá, ¿no? Por ejemplo, que hizo ver a los ciegos, curó a los leprosos, a los cojos, a los paralíticos, o sea, tantas curaciones, ¿no? A los sordos, etc. De la naturaleza, pues caminando sobre las aguas, convirtiendo el agua en vino, calmando la tempestad, etcétera, etcétera, ¿no? También tenemos aquí que se transfiguró, resucitó, aquí está la resurrección de la hija de Jairo, cuando multiplicó los peces, los panes y los peces, la pesca milagrosa, la liberación del endemoniado de Gerasa. Y también en el Nuevo Testamento tenemos en los Hechos de los Apóstoles también hechos milagrosos de los apóstoles, ¿no? De los seguidores de Jesús. Y para muestra un botón, ¿no? Cuando Pedro caminaba y la gente sacaba a sus enfermos para que la sombra de Pedro les cayera encima y se sanaran, ¿no? O sea, increíble. O sea, solamente la sombra de Pedro sanaba a las personas, ¿no? O sea, a mí me hubiera encantado estar ahí para ver eso, ¿no? O sea, y quedar sana por la sombra de Pedro, ¿no? Entonces, miren qué bonito cuando uno empieza a analizar, o sea, la dimensión de la fe de las personas y de los prodigios que se han dado, ¿no? Y esto de la sombra de Pedro era conocidísimo para todos los judíos, ¿no? Entonces, si analizamos la resurrección, ¿no? En el Antiguo Testamento también hubieron 2 casos de resurrección, tanto como les mencioné, el profeta Elías resucitó al hijo de la viuda, y también hay una resurrección de alguien que cae sobre los huesos del profeta Eliseo y también resucita, ¿no? En el Nuevo Testamento Jesús resucita a 3 personas conocidas, ¿no? La hija de Jairo, el hijo de la viuda y su amigo Lázaro, ¿no? Lázaro que ya de 4 días de estar ya incluso con olor de putrefacción, ¿no? Y también en los Hechos de los Apóstoles podemos ver a San Pablo, que también resucita a Eutico, que era un discípulo que él, mientras que Pablo predicaba en una parte alta, ¿no? Casi como unos 3 pisos, Eutico se adormeció un poco, ¿no? Y se duerme y cae, ¿no? Cae desde más o menos 3 pisos. Y muere, obviamente, ¿no? Y Pablo, pues, baja hasta donde está Eutico, lo toca, reza por él, y Eutico vuelve a la vida y se vuelve a acomodar, ya no en la ventana, y continúan la predicación de San Pablo, ¿no? Así de simple, ¿no? Así de simple las cosas. Entonces, esas resurrecciones son resurrecciones, digamos, que no son la resurrección con el cuerpo glorioso que vamos a tener, como la resurrección que fue la primera y hasta ahora, pues, la más importante resurrección, que es la de Jesús, ¿no? Que él mismo se resucitó, ¿no? Y que fue la primera resurrección permanente, ¿no? O sea, cuando él ya resucita con el cuerpo glorioso con el que va a quedarse por todo el tiempo, toda la eternidad, ¿no? La resurrección de Jesús. Entonces, Jesús, ¿qué hace? Él dice, ok, yo estoy haciendo mis obras y estoy haciendo milagros, y yo les pido en Juan 14, 10, 14, pueden encontrar esto. Jesús dice que pide a los apóstoles que crean, ya no por él, crean por estas obras que estoy haciendo, porque es el Padre el que las realiza, ¿no? También les dice que todo lo que pidan al Padre en su nombre, Él lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, ¿no? O sea, imagínense pues, o sea, todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre, Él lo hará. Entonces acá tenemos esta oración que es poderosísima, ¿no? Estamos en la segunda parte, pero ya tenemos nuestros adelantos de cómo podemos conseguir un milagro hoy. Yo les puedo dar fe que he conseguido milagros con esta oración. Y no solo yo, muchísimas personas.
Me dio gusto un día que llegué a donde estaba una capilla de Jesús, ¿no? Es el Santísimo ahí expuesto, y encontré a esas personas como agradecimiento que pues sacan más estampitas, y estaba esta misma oración y decía en agradecimiento por mi sanación, ¿no? Y luego me voy a otro lugar y encuentro la misma oración en agradecimiento por el milagro concedido, ¿no? En agradecimiento. Entonces como que van, no es que sea una obligación hacerlo, pero la gente como en agradecimiento, ¿no? Comparte esto que a ellos les ayudó con otras personas. Y acá lo ponemos porque es una oración para mí muy poderosa, porque usa las palabras del mismo Jesús, ¿no? Para poder rezar. Y es así, ¿no? Señor Jesús, que dijiste, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Yo pido, yo llamo, yo busco esta gracia. Y aquí, en los puntos suspensivos, vamos a mencionar la gracia que estamos buscando. Por ejemplo, quiero sanarme de tal cosa, o quiero que se convierta tal persona, o quiero un trabajo, lo que quieras buscar como un milagro. Luego, Señor Jesús, ¿qué dijiste? Todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre les será concedido. Es a vuestro Padre y es en vuestro nombre que yo pido esta gracia. Y vuelvo a mencionar la gracia que estoy buscando. Por último, Señor Jesús, ¿qué dijiste? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo espero de ti esta gracia. Y vuelvo a mencionar la gracia que estoy pidiendo. Bien, con esta oración los dejo y nos vemos la próxima semana para la tercera parte de este tema de cómo conseguir un milagro el día de hoy. Chao.